Muy buenas, amigos, por compartir con nosotros en Los Juristas y el Pueblo, una entidad de International del Soco Children, ISI, entidad educativa que trata de llevar lo mejor a la sociedad dominicana y al resto del mundo. Gracias por estar con nosotros, como siempre, siguiéndonos en las redes sociales, escuchando nuestras orientaciones de los temas que siempre estamos colocando y que están en el tapete. Hoy, en virtud de que hemos estado leyendo los medios de comunicación, tanto radiales como escritos y también en las redes sociales, donde se está hablando sobre la nominación o designación de un procurador general de la República a los fines de que persiga los ilícitos penales que cometen los funcionarios públicos en el Estado Dominicano. Pues esto no ha llevado a tratar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy trata sobre el control de los fondos públicos y la fiscalización de los mismos. Sabemos de la existencia de órganos que se dedican precisamente a controlar y auditar las instituciones del Estado. Es decir, que tenemos un sistema nacional de control y auditoría. Ese sistema de control y auditoría, pues, está contemplado también en la propia Constitución de la República Dominicana y está dividido en dos órganos fundamentales. Vemos que ha entrado con nosotros nuestro colaborador y amigo, el licenciado Abelardo Guridi. Doctor, ya había iniciado a dar los toques, diríamos, de introducción del tema sobre la Cámara de Cuentas, en virtud de que tanto en las redes sociales y en los medios de comunicación se está tratando un tema sobre a quién se nombrará o a quién se designará como Procurador General de la República a los fines de que represente al Ministerio Público, pero también, a su vez, persiga los ilícitos penales o los actos de corrupción que supuestamente se han dado en la República Dominicana. Entonces, ante esa situación, hemos querido traer este tema sobre la Cámara de Cuentas, que juega un papel preponderante en el manejo, ¿verdad?, y el control de los fondos públicos. Y como usted sabrá, el Ministerio Público, pues, si no tiene las informaciones correspondientes de estos órganos de control del sistema de auditoría del Estado Dominicano, pues haría muy poco si no tiene esas informaciones. Ante ello, doctor, hemos dicho que pues la propia Constitución de la República Dominicana pues tiene contemplado o consignado en sus artículos 248 y 247 los órganos precisamente del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la República Dominicana, y los cuales son dos, que es
la Contraloría General de la República, ¿verdad? Y tenemos también la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Ese es el tema que tenemos en el tapete, doctor. Usted, que es un especialista en derecho administrativo, ¿verdad? ¿Qué le parece la composición, primeramente del Estado, que tiene estos dos órganos, y cuál es la función que estos dos órganos tienen ante el Estado dominicano? Sí, muy buenas noches. Realmente entrando en materia, como siempre establezco, estos dos órganos, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, son unos organismos de controles y fiscalización. Uno de ellos, el que nos versamos en el día de hoy, es el auditor externo. Señores, este es, como hemos conversado en anteriores programas, la Cámara de Cuentas, en el cual yo ingresé en el año 1991, la conocí viendo y observando que tenía doble función, lo que es la Cámara de Cuentas y Tribunal Superior Administrativo. A través del tiempo fue segregada y dando una función única de control externo. Ahora bien, esa función de los jueces de la Cámara de Cuentas como tal es increíblemente primordial para poder llevar el control de los gastos y ingresos y egresos del Estado. Es una institución que fiscaliza, verifica, audita de manera externa. Incluso como usted visualice el organigrama del Estado desde el punto de vista integral, usted va a visualizar que va a inferir de que la Cámara de Cuentas no tiene laxo ni directo ni con el Poder Ejecutivo ni con ninguno de los tres poderes judiciales. Y eso le da una autonomía para poder ejercer. Pero ¿qué ha sucedido en la práctica? Y cuando visualizamos en la modificación de la ley, es bueno recordar de que tuve la grata experiencia de conocer la Cámara de Cuentas desde antes de ingresar en el 91 y pude ver la evolución de este gran organismo. Hoy en día tiene todas las herramientas, escuchen bien, todas, desde el 2010, y una modificación que creo que se hizo a un reglamento posteriormente, para hacer las funciones de fiscalización. Incluso lo más sencillo que es... No, déjeme corregirle, doctor. Desde el año 2004. Es la 2004 siempre, sí. 1004, sí. Sí, que siempre exactamente, correcto. Y con la... Pero también se hizo una modificación que le dio atribuciones a la declaración jurada. Y ese término tan sencillo, que cada funcionario, cada ministro declare antes, inmediatamente entre al Estado, 30 días tiene después de su elección o designación y 30 días después de su cese. Esa función, si usted entra a la Cámara de Cuentas, estamos hablando de más de 3.000 personas con cargos de ministros, de ayuntamientos, regidores. O sea, un asunto tan sensible de hacer la declaración. Fundaciones. Correcto. ¿Y qué pasa? Ellos también, yo no lo critico a los funcionarios que no lo hagan. Ahora la ley dice que tiene sanciones a la persona que no lo haga. Y a la persona que lo haga y que lo haga con documentos falsos o no coincida con la realidad fruto de la investigación, tiene sanciones, y no sanciones, en este caso, disciplinarias. Porque la primera que mencioné tiene sanciones disciplinarias de destitución. El que no realice esa declaración tan simple, digo simple porque es algo tan transparente, yo lo haría, o sea, cualquier persona lo haría cuando está en una, bueno, me hicieron, esto es lo que yo tengo y esto es lo que tuve después que salí. Eso es tan sencillo. La Cámara de Cuentas tiene una función tan primordial que la ley le faculta
de que el que no lo haga tiene una falta de tercer grado. Y la falta de tercer grado que establece la ley 4108 es nada más y nada menos tan sencillo, la destitución. Eso es sensible, simple. Y si hay un dolo, tiene sanción. Pero como un ABC tan simple que todavía esa parte no la hemos cubierto. Si usted entra a la misma página de la Cámara de Cuentas, podrá ver de que hay miles y miles de personas, de funcionarios, ministros, directores, electos o no, que han hecho caso omiso. Pero ¿dónde están las sanciones? La Cámara de Cuentas se ha limitado a decirle, mire, fulano es procurador, fiscal de la República, estas son las personas. Pero está bien, eso es parte de la función. Pero hay otra parte de la función, es de llevarlo al Ministerio Público para procurar las sanciones necesarias. Cómo no. Déjeme decirle, doctor, que a propósito, usted está hablando solamente de uno de los elementos a través de los cuales pues uno puede identificar si real y efectivamente un funcionario ha cometido algún ilícito penal con relación a su declaración jurada, ¿verdad? De que si usted entra con un patrimonio X, ¿verdad? Y cuando usted salga, usted también tiene que hacer la declaración y usted sale con un patrimonio 5 o 6 veces y no puede justificar ese patrimonio que usted adquirió durante, estuvo trabajando en la administración pública, ¿verdad? Pues usted puede ser perseguido por esa vía, ¿verdad? Por ese aumento desproporcional del patrimonio personal de usted, o sea, del patrimonio personal y del patrimonio inclusive hasta de sus allegados familiares, ¿verdad? Porque algunas veces se utilizan mecanismos de evasión y de responsabilidad buscando a un amigo, buscando a una compañía offshore, buscando a un familiar, a un sobrino, a una prima hermana, y se pregunta cómo esa prima hermana o ese amigo adquirió esa gran fortuna. Esa es una forma, ¿verdad? Eso, o mejor dicho, ese es uno de los papeles. Esa es la primera. Claro, ese es un papel fundamental, ¿verdad?, que tiene la Cámara de Cuentas y que los funcionarios públicos están obligados a hacer esa declaración, como usted muy bien lo dijo. Inclusive la propia ley, con relación a ese punto que usted está diciendo, le otorga inclusive un plazo, sí, ¿verdad? Pero aparte de ese plazo que dice la ley con relación a la declaración jurada, la Cámara de Cuentas también tiene un plazo de 5 años. 5 años contado a partir de la resolución dictada por el Pleno para fines de investigación. Es decir, que también la Cámara de Cuentas pues tiene una, diríamos, unos instrumentos y unas facultades, ¿verdad?, que se lo da la propia Constitución, como dijimos, desde su artículo 248 para hacer esas investigaciones. Y a todas aquellas entidades públicas o privadas, nada más tienen que percibir, doctor, ¿verdad?, fondos del Estado para que la Cámara de Cuentas pues pueda hacer su trabajo de control y de auditoría, ¿verdad? ¿Qué dice? Vamos a leerle aquí, doctor, aquí de manera rápida, ¿verdad? Lo que establece el artículo 248 de nuestra Constitución de la República Dominicana, ¿verdad? No sé si se ve ahí. Claramente. Perfecto. Dice, la Cámara de Cuentas, artículo 248, control externo. La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad jurídica, carácter técnico
y goza de autonomía administrativa operativa y, a su vez, presupuestaria. Estará compuesta por 5 miembros. Como usted puede ver o podemos ver, este control, ¿verdad? Pues administrativo, no solamente se queda, diríamos, en simples letras, sino que a esas letras hay que darle cuerpo, hay que darle valor, hay que darle sustancia, ¿verdad? Hay que darle fortaleza. Hay que darle fin. Hay que darle exactamente, hay que ponerla en funcionamiento. ¿Para qué? Precisamente para que los que van a la administración pública sepan que hay un órgano que se constituye como el buen padre de familia, ¿verdad? El buen padre de familia que defiende esos recursos del Estado dominicano. Entonces, se me fue el doctor. Hay una parte muy importante también. Se fue su padre, doctor. Es una de las, sí, una de las conquistas, otra de las conquistas que tiene desde el punto de vista legal la Cámara de Cuentas es que tiene la facultad de presentar querellas cuando las irregularidades contables y auditoría pasan más allá de simples errores, sino que tienen intención punible. Y esa conquista realmente ha quedado corta. Es sabido, sí, que en décadas anteriores, la Cámara de Cuentas emitió unas 68 acusaciones a diferentes instituciones. Pero bueno, de 68, eso viene siendo un 0.5% de todas las instituciones públicas, y donde deja entrever esta Cámara de Cuentas de que la Cámara de Cuentas de la sociedad, dos cosas, o que realmente las personas, la sociedad dice que hay gran corrupción, ¿verdad? O de que realmente con el asunto de la Cámara de Cuentas todas las instituciones están trabajando en su gran mayoría de manera adecuada, porque si realmente es como dice la sociedad, que ha habido en los últimos 30 años una corrupción importante, entonces la Cámara de Cuentas, que tuvo su apogeo en el 2010 desde el punto de vista legal, ha tenido 10 años para poder lograr el objetivo. Buenas noches, don Pedro. Doctor Pedro Galvez, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, mejorando. Como no, y esperando lo que usted se integre precisamente a este panel que estamos hablando sobre un tema tan interesante para la sociedad dominicana, sobre los fondos públicos, el patrimonio del Estado y el control que debe tener esos recursos. Yeah. Incluso habíamos hablado del doctor Pedro Galvez, fuera de cámara, sí, en este tema que tenemos mucho tiempo analizándolo, de la posibilidad de lo que los jueces de la Cámara de Cuentas sean, vamos a decir, destruidos producto de un proceso de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y yo le comentaba al Pedro Galvez, y ahí inmediatamente le paso la palabra después que diga esto, que no es solamente hacer una elección. Tenemos que analizar, tenemos que depurar, tenemos que, si es necesario, si la figura jurídica del juicio político opera para los jueces de la Cámara de Cuentas, nos expliquen qué ha pasado, que en estos del 2010, 2004 a la fecha. Claro. ¿Verdad? 4 años. Usted me ha corrido, don Manuel. Pero, sí, ¿qué ha pasado en estos 4 años, estos jueces, por en total todos los jueces que han pasado? ¿Qué ha sucedido de que ha habido tan pocas presentaciones al Procurador General de la República sobre eso, que digan una opinión de que entonces estamos saneados como Estado, o es que qué debilidad tiene? Entonces yo creo que primero hay que hacerle, porque es muy fácil seleccionar
ellos se van para su casa pensionados y seguimos el huepa, seguimos no, vamos a analizar ellos porque quiénes hicieron el trabajo, vamos a investigarlo. Y entonces posteriormente a ellos, ¿verdad? A todos se selecciona. Para entonces eso va a ayudar a estos jueces que se elijan tengan una mejor depuración, porque yo creo al final que lo que le ha faltado en todo el Estado Dominicano no es un problema de preparación, es un problema de agallas, de actitud, de coraje, de familia, para hacer lo que hay que hacer. Adelante. ¿Cómo no? Doctor Pedro Gálvez. Decíamos ayer con relación a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que realmente la auditoría que se están haciendo producto del sistema no es posible. No es posible que una Cámara de Cuentas nombrada o recomendada por el Poder Ejecutivo pueda hacer su trabajo en República Dominicana y en cualquier otro país del mundo. Además, nosotros como ciudadanos debemos exigirle a la Cámara de Cuentas para que actúe mutuo propio en todas las instituciones públicas. Todo lo que tenga que ver con fondos que sean fiscalizados por la Cámara de Cuentas. No de manera, si se pudiera decir, persecutoria por X razón política. Ahora mismo tenemos una persecución contra el Colegio de Abogados. Que eso debió ser no por denuncia, sino automáticamente programar eso todos los años, donde quiera que hay problemas, hacerlo así. Y nosotros, repetía yo, debemos ser guardián vigilante con relación a los próximos miembros de la Cámara de Cuentas. Ya en este caso no hay nada que pedirle a la Cámara de Cuentas. Veremos quiénes van a ser los nuevos miembros y tratar de nosotros de exigirle. Cada comunidad se merece su párrafo. Hay un refrán que dice por ahí, nosotros nos merecemos esa Cámara de Cuentas, porque no exigimos. Y si seguimos así, vendrá otra peor que esa Cámara de Cuentas. Yo me pongo a la disposición de ellos, que ellos me llamen y nos reunamos para poder hacer eso. Yo me presto para ese tipo de trabajo. Recuerden al doctor Joaquín Balaguer, hay que mencionar las cosas buenas, las cosas malas. El pueblo dominicano no entiende, sino a la fuerza. Cuando tomaban medidas, si no es a la fuerza, no actúan. Estados Unidos, cuando se pasa a lo más simple, una violación de tránsito, hay consecuencias. Aquí no hay consecuencias de esa situación, de esos nombramientos, donde a ellos se les condene automáticamente. Si no cumplen los mismos miembros de la Cámara de Cuentas, un astrente o una multa, dejar de cobrar 1 mes o 2 meses, y así sucesivamente. Sí. Porque no hay una coerción, no hay una consecuencia. Esa es la razón de que todos debemos estar acordes. Y el pueblo dominicano gana con personas exigentes. Y la clase jurídica también. Ganamos todos, porque vamos a estar ahí a raya. No es posible que un profesional del derecho, toda una vida estudiando y de buenas a primeras, el derecho, que es ciencia, se convierte en un relajo. Entonces eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Vamos a exigirle a la Cámara de Cuentas, al Congreso y al Poder Ejecutivo. ¿Cómo no? Sí, ciertamente, déjeme decirle algo, de que, como dijo el doctor
Abelardo Guridi en uno de los programas anteriores que hemos hecho. Aquí lo que no se está es cumpliendo con lo que establece la ley. Si cumpliésemos con lo que establece la ley, a sabiendas de que tenemos la ley 1004, las atribuciones que tiene la propia Cámara de Cuentas, ¿verdad? Y el Ministerio Público, por supuesto, indiscutiblemente que las cosas fueran otras. Porque de nada vale que se hagan 40 o 50 auditorías a diferentes entidades, ¿verdad? Y las mismas, pues no tengan ningún tipo de resultado en razón de que, como le decía en una época, estaban, diríamos, se decía un término como que la habían puesto o hecho, ¿verdad? Conforme para que no puedan, maquillada era el término, maquillada, ¿verdad? Maquillaban esas auditorías para que no pudiera el Ministerio Público, pues, ejercer su función de persecutor de los delitos, ¿verdad? Administrativos. Entonces, ante una situación como esa, es muy grave, ¿verdad? De que en 20, 30 años no se haya hecho una persecución realmente de ese erario que han sacado, lo han sacado y lo han colocado en manos privadas. Entonces, ¿cuál es la función de la Cámara de Cuentas? Si la Cámara de Cuentas no hace una labor eficiente y efectiva, entonces también el Ministerio Público va a tener el mismo comportamiento. Y por lo tanto, también ante los jueces, cuando se vaya a llevar los jueces de la justicia, de la judicatura, ¿verdad? Se vaya a llevar cualquier caso, si no está bien elaborado, entonces sería más que un fiasco esa decisión que va a tomar esos jueces. Entonces, fíjense. Doctor, entonces, ahí mismo, usted lo que interpreto que tanto el Ministerio Público como la Cámara de Cuentas debe haber una coordinación, uno depende del otro. Por supuesto que sí, míralo aquí y se lo voy a leer ahora mismo. Antes de que usted lo lea, okay. No solamente en la Contraloría, la Procuraduría, incluso instituciones públicas y privadas están entrelazadas y está obligada según la ley. Adelante. Por supuesto. Fíjate, el artículo 49 de la ley 1004 establece lo siguiente: indicios de responsabilidad penal. Oiga esto: cuando los resultados de una auditoría, estudio e investigación practicados por los auditores de la Cámara de Cuentas se establezcan indicios de responsabilidad penal, se informará al Ministerio Público, a los organismos especializados de la prevención e investigación de la corrupción. Ese es el artículo 49. Entonces, si la Cámara de Cuentas hace una auditoría forense y elabora un buen informe y detecta esos indicios penales o esos ilícitos penales y lo coloca en un buen informe bien sustentado con documentos y señalando precisamente cuáles son los ilícitos penales, entonces el Ministerio Público no podrá decir que la querella no tiene sustento para llevarla por ante los tribunales.
fíjense una cosa, el tema que hemos tomado es precisamente porque se está hablando mucho y ya ahora el 16 o antes del 16, esta noche o mañana, el presidente electo tomará una decisión y nombrará un procurador general de la República, porque aquí se está hablando de corrupción, se está hablando y han hecho huelgas precisamente y se ha hablado mucho sobre los aspectos de la corrupción y el patrimonio del Estado Dominicano. Si no hay el sustento, y ese sustento lo produce la Cámara de Cuentas, como dijo el doctor ahorita, el doctor Abelardo Guridi, ¿verdad? Dijo que esas informaciones, vamos a decir, que creo que por ahí que anda la cosa, esas informaciones tienen que estar sustentadas. Entonces, si no hay sustento, es porque se han hecho las cosas muy bien. Ahora bien, o están bien hechas o están mal hechas. No ha habido corrupción o ha habido corrupción. Pero ¿quién es que determina eso? Eso lo determina precisamente una buena auditoría forense que vaya a la base de la creación de los contratos, la creación inclusive, pues si nos vamos a la parte de los aspectos de compra, ¿verdad? Nos vamos a la plataforma misma de donde nace esos requerimientos de compra y vamos aquilatando, reuniendo, vamos a decir así mejor, reuniendo informaciones hasta llegar a saber que hubo sobrevaluación o no, ¿verdad? Pero ¿quién es que tiene que determinar eso? Si es un asunto de ingeniería, tiene que haber ingenieros, auditores, forenses. Si es un asunto... Existe. Exactamente. Si es un asunto de compras, hay un departamento de compras. Existe. Existe. Si es un asunto de declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos que entran y que salen, también existe. Entonces, ¿a dónde que está el mal? En la práctica y en la aplicación de la propia ley y la autorización que le da la Constitución y las leyes a este organismo del Estado. Ciertamente, y excúseme para darle la palabra también a ustedes, y excúseme para no hacer un monólogo, sabemos que en el país hay más de 3.000 instituciones. Más de 3.000 instituciones que tienen que hacerle auditoría a la Cámara de Cuentas. Pero yo lo que entiendo es que debe seleccionar aquellas a donde más se consumen los recursos del Estado. Indiscutiblemente porque tiene que empezar por alguna, ¿verdad? Sí. Tiene que empezar por alguna. Sí, le doy la participación, doctor. Sí, básicamente, por eso que existe la interrogante que si esta institución es un instrumento político o no. En los últimos, cuando hablo, nunca hablo por 4 años. Cuando yo verso sobre un tema académico, estoy hablando de los últimos 30 años para hacer una visión integral. Y en ese sentido, vemos de que nuestra Cámara de Cuentas, como les dije, trabajé en el año 91 por bastante tiempo allá y pude ver la evolución, como dije anteriormente, y siempre diré, nuestra Cámara de Cuentas tiene todas las herramientas, por eso que usted ve que a veces como que me emociono, tiene, porque conozco que tiene auditores, ingenieros, forenses, preparados. Incluso los miembros de la Cámara de Cuentas también son bastante preparados. Cada día más los jueces, los miembros que integran la Cámara de Cuentas son académicamente preparados. Pero ¿qué ha pasado? De que ha habido, y esa es una palabra, lo digo a través de los 30 años en este proceso, un contubernio con todas las instituciones, porque recuérdense que esto no es un asunto de la Cámara de Cuentas, es un asunto del Contralor Interno de la institución que emite una factura y que está obligado a verificar y verificar un soporte y posteriormente hacer una auditoría interna, Contraloría General de la República. Después viene
lo que es la Cámara de Cuentas que audita esa función. Y realmente, ¿cómo es posible que en sus hallazgos no pueden visualizar un acto de ilícito? Porque realmente este creyó puede costar 10 pesos. Pero si usted ve una factura que vale 50, eso trae a suspicacia, trae a análisis. Entonces, si se compró a 50, y más ahora de que en los últimos años las personas que hacen negocio con el Estado de manera rutinaria, le pagan más rápido, de manera inmediata. Entonces, no hay forma de determinar eso. Y por eso yo digo, le comenté al inicio, que lo más simple es la declaración jurada. Es lo más simple y lo primero. Y eso ha habido dificultad. Cuando usted entra a la página de la Cámara de Cuentas, que es el organismo rector, que recuérdense que eso fue una evolución en los años, en el 2000, en el 2001, y siempre se ha exigido eso. Y ya se logró obtener un instrumento jurídico con actitudes punibles, con acciones sancionatorias, de sanción, tanto disciplinaria como de acusación, y tampoco se cumple. Porque cuando usted entra a la página de la Cámara de Cuentas, como yo he entrado en estos últimos días, se da cuenta que existen más de 3.000, no ahora en 2020, no, como en el 2019, 2018, que no han hecho la declaración jurada. Entonces, esa es la primera entrada. Entonces, si no se cumple ahora mismo con las nuevas autoridades y en 30 días ellos no cumplen con eso, debe dar el ejemplo. Y yo en 30 días me doy cuenta cuál es la intención del presidente de la República, porque la ley dice que es una falta de tercer grado. Y la falta de tercer grado es destitución. Y por tanto, ese es un indicio para dónde vamos. Incluso el director de presupuesto, que es un gran conocedor de la Cámara de Cuentas, el que recién nombrado, por lo que me indica que va a haber una Cámara de Cuentas eficaz. Va a haber el dinero ahora mismo, es cuando hay un problema de salud, que los minutos cuentan. Cuando hay un problema de salud, que hay que salir rápidamente, los segundos cuentan. Entonces, ahora mismo el dinero cuenta, los millones cuentan. Entonces, vamos a tener que depurar y analizar y por tanto van a hacer auditorías más eficientes para lograr de que ese dinero cuente. Esos millones de erogación tengan un sustento justo y responsable. Yo lo que exhorto realmente, es de que los jueces, no solamente por el perfil, sino con la trayectoria de vida y que tengan una actitud de responsabilidad hacia la patria. Y eso se ve, ya cuando una persona pasa de 40 años, ya se ve qué tipo de persona es. Entonces, que se seleccione, independientemente de la parte académica, que es importante, también su hoja de vida en términos de las ejecutorias. Es lo que me refiero. ¿Cómo no? Sí, ciertamente. Doctor Pedro Galvez, ¿usted quería decir algo? Sí, con relación a la Cámara de Cuentas, ¿qué obstáculo puede tener la Cámara de Cuentas? Ustedes como conocedores de la materia, que no pueda realizar las auditorías. O sea, puede ser problema de fondo, que no tenga los fondos suficientes para eso. Sí, le escucho. Sí. No, mire, para pasar la mano, después de este comentario, el señor Nolasco establezca. Mire, la Cámara de Cuentas, como he dicho en 3 ocasiones, tiene absolutamente todo para hacer su trabajo. Y si ellos se quieren establecer que hay asuntos económicos, yo le digo a ellos que yo me conformo que con 10 instituciones que ellos auditen, ellos tienen capacidad mínima de más de 100 instituciones de manera simultánea, pero nada más de 10 en un año, yo me siento complacido. Abelardo Guridi se siente complacido de que hagan esas auditorías y que si hay hallazgos de actuaciones punibles, sean sometidos. 10, yo necesito 10 solamente. Sí, cómo no. Y déjenme decirle algo, que hoy por hoy el país va a requerir de fondos suficientes. El país está pasando por una crisis sanitaria
y también va a pasar por una crisis eminentemente económica. Y de algún lugar hay que recuperar fondos. Entonces, si se dice que se han dilapidado más de 200.000 millones, entonces la Cámara de Cuentas debe informarle al pueblo dominicano dónde están canalizados o dónde están guardando esos fondos. Entonces, si el Estado requiere, el país requiere de fondos, hay que buscarlo donde están, porque los dineros dejan rastro. Y no solamente eso, una persona hoy vive de una forma y mañana vive de otra. Entonces, todas esas cosas son elementos, aunque no son probatorios en sí, pero son elementos para entonces hacer las investigaciones correspondientes y que el Ministerio Público después pueda hacer su labor. Si no hay Cámara de Cuentas, olvídense que el asunto de la corrupción, pues lamentablemente eso va a continuar, ¿verdad? Como perro por su casa. Porque ninguna entidad, si la Cámara, si hay vocación política, ¿verdad?, de poner en funcionamiento este organismo del Estado y tiene su ley orgánica para hacerlo, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta propia ley hinca a todos los funcionarios públicos, inclusive a aquellos que se opongan, pueden ser hincados por esta ley para que permita hacer las auditorías correspondientes. Es decir, que nadie está por encima de la Cámara de Cuentas e inclusive del propio Congreso Nacional, que también actúa como fiscalizador, ¿verdad?, independientemente de que legislan, ¿verdad?, hacen las leyes. También son fiscalizadores y fiscalizan la participación propia también de la Cámara de Cuentas. En el momento, como dijo usted ahorita, si existe, ¿verdad?, una situación con la propia Cámara de Cuentas, pues pueden ser sometidos a un juicio político por ante estos organismos del Estado. Entonces yo también soy de opinión que los que vayan a dirigir este organismo del Estado, pues tienen que tener la actitud, no solamente las competencias, sino también la vocación política para el bien de la patria, para el bien de nuestros hijos, para el bien del patrimonio del Estado, que es el patrimonio de todos los dominicanos. Doctor Pedro Gálvez. Nada, yo entiendo de que programas como este, pues lo debemos llevar a todos los amigos a través de las redes sociales, de WhatsApp, no para, diría yo, enseñarle a algunos abogados y personas, sino para recordarle cada una de las cosas que usted, doctor Nolasco, doctora Abelardo Guridi, ha dicho. Es bueno refrescarle la memoria y despertar esa chispa de que nosotros debemos estar al día con relación a las instituciones públicas, en este caso específico, a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, para que pueda ejercer un buen papel. Hay muchos funcionarios de esa Cámara que son buenos. A veces la costumbre del dominicano es que lo llamen a la atención, que lo ataquen y así actúan. Recuerda que el mismo presidente actuaba en los casos cuando se le montaba presión y de eso debemos nosotros tratar de que esa costumbre se acabe, romper esos paradigmas, llevar este mensaje, no descansar. Y nosotros como Internacional de Socochimbre
debemos hacerlo de manera formal. A las autoridades y a la sociedad civil, un grito de alerta para el porvenir de la República Dominicana. Sí, ¿Cómo no, yo doctor? quiero decir brevemente de que ese énfasis de la Cámara de Cuentas ahora en el 2020 que yo tengo es producto de que en el 2004, cuando se aprobó la ley, ya se le dio una gran oportunidad. Entonces ya la Cámara de Cuentas no se conocía, ya se conoce. La Cámara de Cuentas no tenía edificio, ya tiene edificio. O sea, tiene un sinnúmero, está situada, incluso las personas cuando están cometiendo un delito, quieren, no, yo estoy auditado por la Cámara de Cuentas y entienden que ya están limpios. Entonces, la idea es, lo que quiero significar es que la Cámara de Cuentas tiene un aval y ha subido de escalafón. Ahora bien, ahora en el 2020, yo entiendo que fue en el 2000, en el 4 años anteriores, que debió hacer la gran función, pero nada, no lo hicieron. Entonces, ahora es que realmente, como se elijan, se cuestionen los jueces actuales, lo que existen ahora, y se elijan los nuevos. Entiendo que va a ser un resurgir y va a cumplir las funciones que la ley le asiste. En ese. No, indiscutiblemente que la propia sociedad está exigiendo, ¿verdad?, de que estos órganos de control y de auditoría pues realicen bien su trabajo para que, ¿para qué? Para controlar precisamente que no se dilapiden los recursos del Estado de manera alegre. Entonces, nosotros como organismo, ¿verdad? Como fundación, como dijo el doctor Pedro Gálvez, la Fundación ICI se muestra también comprometida a seguir dando información, ¿verdad? Porque realmente esto más que todo es recordar que tenemos a estos órganos, ¿verdad? Y que están ahí precisamente, ¿para qué? Para proteger el erario público. Entonces, señores, vamos a despedirnos en el día de hoy. Gracias por compartir este tema tan importante, doctor Abelardo Guridi, doctor Pedro Gálvez, y a la licenciada Lelia de la Cruz, a la doctora Luisa Valdés, al técnico Linero Nolasco, que también está detrás de estas cámaras. Pues le agradecemos que hayan compartido con nosotros este importante tema. Y decirle que no el papel del procurador, si no hay buenas auditorías, tampoco tendrá efecto. Por lo tanto, debemos tener unas buenas auditorías, buenos trabajos, buenos informes para que se puedan dar. Hasta aquí los juristas y el pueblo. Hasta el próximo video que estaremos con ustedes tratando de orientar. Gracias, buenas noches. Buenas noches.